tema que es TBC, así que no vamos a demorar tanto. Es un tema largo, pero es un tema, bueno, que es más que nada los fármacos que han visto muchas veces, ¿no? Así que no es tan complicado. A ver, voy a compartir pantalla. Un minuto. Ya. A ver, chicos, bueno, el tema de hoy es TBC, entonces comencemos. Primero que todo, hablemos un poco de la epidemiología. Acá lo más importante es que está sintetizado todo lo que he hecho después de las 120 diapos que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, en la parte de la epidemia, lo más importante que vale recordar es que aquí en Latinoamérica, voy a agrandar la letra, ponerlo negrito. Ya, es que aquí en Latinoamérica hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres. ¿Ok? Y también que las zonas eh, con muy alto riesgo de contagio en el Perú son tres, ¿ok? En primer lugar está Ucayali, luego le sigue Lima y luego le sigue, que está acá nomás, el Callao, ¿ok? Esas son las tres zonas con mayor prevalencia y con más alto riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Lima, San Juan de Lurigancho, Rímac, ¿no? Son zonas donde hay una alta carga epidemiológica también. En el tema de la definición, uy, acá borré el cuadradito verde en lugar de la definición. Bueno, la definición es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que es un gram positivo, es con MS gram, un gram positivo, y es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? O sea que lo hace más complicado. Es un bacilo con una pared resistente, que lo hace más complicado el poder atacarlo. ¿Qué va a suceder aquí? ¿No? El primero que va a intentar, en este caso, eliminar esta bacteria, ¿no? Y su proliferación va a ser el macrófago. ¿Ok? El macrófago va a intentar eliminarlo, pero se da cuenta de que no lo logra y en lugar de eliminarlo está multiplicándose. Entonces va a ser activado por el linfocito T, ¿ok? Mediante el interferón, eh, mediante el interferón ujú, gamma, gamma, espera, me olvidé el nombre, interferón gamma, ¿ok? Interferón gamma. Y de esta forma va a captar a más macrófagos, que primero capta monocitos, que luego se transforman en macrófagos, ¿no? Y de esa forma va a intentar atacarlo. Pero se da cuenta que ya hay una proliferación demasiado grande y va a crear una barrera de contención, ¿no? Para evitar que esta bacteria siga proliferando. Y como que este medio que lo contiene va a ser lo que nosotros llamamos el granuloma, ¿ok? El famoso granuloma, que está compuesto por células gigantes, por macrófagos, células plasmáticas, por linfocitos y fibroblastos. Es un intento del cuerpo de contener la infección. Y esto es a lo que nosotros le vamos a llamar la infección latente. O sea, que si hay infección, pero está ocultada, o sea, está encapsulado, que pareciera que no hubiera. Y esos son peligrosos porque son los asintomáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay tres términos importantes que quiero que tengan en cuenta que son cuando hablamos de un caso presuntivo, un caso de TB, un caso de TB, o sea, de tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica, y caso de TB pulmonar y extrapulmonar. Cuando nosotros hablamos de un caso presuntivo, va a ser con una persona que tenga dos o más signos o síntomas compatibles con el diagnóstico de TB, de tuberculosis, compatibles con el diagnóstico de TBC. ¿Ok? Un caso TBC es un diagnóstico, es un caso confirmado no, un caso confirmado y que ya está registrado. ¿Ok? Es un caso registrado. Y un caso con o sin confirmación bacteriológica quiere decir que cuando hay confirmación bacteriológica es porque se ha hecho
una prueba, esperen, confirmación bacteriológica, mejor lo escribo. Bacteriológica. Eso quiere decir que se ha hecho o una baciloscopía, ¿no? Baciloscopía, se ha hecho un cultivo o una prueba molecular, una prueba rápida molecular, ¿no? Eso quiere decir, mientras que sin confirmación bacteriológica, quiere decir que por otras formas hemos hallado el diagnóstico, por ejemplo, por imageneología, ¿no? Imageneología, ¿no? Neología, por ejemplo, ¿no? Eh, que no ha sido por los síntomas del paciente, no, que no ha sido por un diagnóstico de he visto la bacteria, he hecho un cultivo, no, me ha salido positivo, sino por imágenes, ¿no? Por patología también, ¿no? Al hacer un estudio de tejido, por ejemplo. Ahí sí. Y luego está el caso de TB pulmonar, que cuando está en el pulmón, y TB extrapulmonar. ¿Ok? Entonces, esos son los términos que quiero que tengan en cuenta más que nada. Y algo que también me interesa mucho porque ha sido pregunta de examen es que sepan la diseminación aguda. Diseminación aguda. Eso se va a dar más que nada en nuestras meninges a nivel cerebral, meninges, y en el mismo pulmón. ¿Por qué en el pulmón? Como yo les mencioné y como ya saben, la forma en la que se va a querer proteger al cuerpo del virus, de la bacteria, va a ser encapsulándolo en un granuloma. Pero cuando uno no tiene las defensas adecuadas para poder lograr eso con tu sistema inmunológico, como es en el caso de los pacientes con VIH, este granuloma no se va a romper o no se va a formar, entonces va a estar diseminado, que es a lo que nosotros, por ejemplo, llamamos la TBC miliar, ¿no? La tuberculosis miliar. Que eso también es una forma de diagnosticarlo en imagen, ¿no? Cuando se ve la imagen, se ve puntitos, 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 ¿no? Ese tipo de patrón que nos hace pensar ya en TB miliar al toque. Y meninges, una meningitis tuberculosa. ¿No? ¿Por qué? Porque esta bacteria pasa fácilmente por la barrera hematoencefálica. Además, que acá hay un flujo sanguíneo fuerte en esta parte y constante, es lo que también atrae a esta bacteria. Mientras que en otros órganos también va a haber una afectación, pero una afectación más crónica. Es algo que quiero que les quede en cuenta, una afectación más crónica. También se puede dañar el riñón, ¿no? Puede dañarse los órganos en general, pero donde hay una diseminación aguda, donde va a atacar rápidamente, va a ser tanto a las meninges como al pulmón. Ay, meningitis aguda, ¿ok? Y bueno, ahora que ya tenemos en claro esos términos, ya podemos hablar un poco del diagnóstico. El diagnóstico va a ser inespecífico e insidioso, pero si hay ciertos síntomas y signos que nos van a hacer pensar en esta patología. ¿Y cuáles van a ser ellos? Por ejemplo, en la clínica vamos a tener una tos que inicialmente es seca, pero conforme van a pasar los días va a volverse con un esputo purulento, ¿no? Una tos con flema, si se le puede decir así, por más de 15 días, ¿no? Además de eso, al paciente se le puede acompañar con hemoptisis, que suele ocurrir en el 20 a 30% de los casos, tampoco es que sea en todos, eso hay que tenerlo en cuenta. Hemoptisis, ¿no? También va a estar acompañado con sudoración nocturna. Uy, sudoración nocturna, ¿no? Ujú. Y pérdida de peso. ¿No? Y pérdida de peso. Son algunos síntomas y síntomas que vamos a poder ver en el paciente, ¿no? También se le va a poder, por ejemplo, escuchar crepitantes, a la auscultación, se puede sospechar si hay una sintomatología similar, un paciente que viene en un lugar con una carga epidemiológica fuerte de esta patología. También pueden haber otros síntomas, otros signos, como por ejemplo la conjuntivitis flictenular o el eritema nodoso, que es por una hipersensibilidad de tipo 4 retardada, o sea, el cuerpo va a reaccionar frente a esta bacteria, ¿no? Y de esa forma va a generar este tipo de reacción. Y también vamos a tener la parte radiológica, ¿no? Puede haber la aparición del miliar, ¿no? Que se puede ver ahí, puede haber también derrame pleural, ¿no? Hay que ver, hay que analizar todo lo que puede estar pasando en el paciente.
Tanto es radiológico como clínico el diagnóstico, ¿ok? Y bueno, ahora vamos con las preguntas. A ver. En el caso, bueno, esta sí es una ha sido pregunta de examen y he tenido compañeros que se han confundido, ¿eh? Así que sí vale la pena. La mayoría de preguntas que he puesto son del examen actual. La mayor cantidad de preguntas que ha venido ha sido de TBC, así que eso tenganlo en cuenta. La mayor cantidad de preguntas. A ver, infección por diseminación aguda por tuberculosis. ¿Qué es lo que yo les mencioné? Ah, ya. Uy, pero, ya. No es, ya. Infección por diseminación aguda. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta? ¿Alguien me podría decirme, por fin? T miliar. Ajá, sí, TB miliar, porque como mencioné, diseminación aguda, ¿no? Puede haber una afectación de órganos, pero eso es más progresivo. TB, tuberculosis cerebral ya podría ser, pero más que nada es a las meninges lo que suele atacar, ¿ok? Y luego, otra pregunta. Célula de la inmunidad que combate al Mycobacterium tuberculosis en el alveolo. Ese es el principal, el que lo combate. ¿Cuál ustedes creen, chicos? Es el que lo combate, el que llama a todos, ¿no? Que se activa. Linfocitos T. No. Muchas gracias por tu participación. En este caso, el linfocito T sí iba a participar, pero el que va a encargarse de todo el trabajo en este caso es el macrófago. El linfocito T, el macrófago va a intentar solucionar el problema, pero no lo va a lograr. Entonces, lo que hace el linfocito T es que lo va a activar, ¿ok? Le pasa un interferón, el interferón gamma, y de esa forma el macrófago va a liberar citocinas inflamatorias y también eh, el factor necrosis tumoral, lo que va a llamar más monocitos, ¿ok? Y de esa forma va a causar ese granuloma, ¿no? A empezar a llamar más macrófagos y buscan esa solución. Entonces, el que acá actúa principalmente es el macrófago. El linfocito sí participa, pero el que está en el alveolo y lo combate, acá, nuestro alveolo, es el macrófago. Pero el linfocito T sí participa, ¿ok? Eso también quiero que tengan claro. Y bueno, el sitio de diseminación aguda del Mycobacterium tuberculosis, como acá ya vieron, como mencioné, va a ser en este caso las meninges y los pulmones, diseminación aguda. Los demás sí pueden salir afectados, pero principalmente se va a dar en las meninges y en los pulmones. ¿Ok? Porque hay, en este caso, por ejemplo, un flujo sanguíneo constante, ¿no? En este caso, el pulmón, ahí es donde ingresa la bacteria, ¿no? Y de esa parte, si no hay un granuloma formado, se rompe, ¿no? Y ya se disemina TB miliar, meninges, porque hay la barrera hematoencefálica permite su paso rápidamente de esta bacteria, ¿ok? Entonces, ahora pasemos al siguiente. En el caso del... Ujú, ya. En el caso del tamizaje, ¿ok? Bueno, así es un título que lo puso la guía. Se le va a realizar a las personas que tengan factores de riesgo para desarrollar esta patología, ¿no? Sean vulnerables, ¿no? Tengan alguna patología, ¿no? Es un tamizaje que se realiza a personas que tengan algún factor de riesgo para desarrollar TBC, ¿ok? Listo. Que tengan algún factor de riesgo para desarrollar TBC. Y bueno, en este caso puede haber un tamizaje por síntomas, así como bueno, un tamizaje que se va a llevar a cabo gracias a que el paciente tiene síntomas o que se ha encontrado una radiografía anormal. ¿Ok? En este caso, los síntomas, ¿no? Más de dos síntomas sugestivos de TBC nos va a hacer pedirle, ¿no? Más de dos síntomas. Esto sí quiero que se queden, porque esto no está tanto en la clase, pero como médicos creo que sí debemos recordar eso. Más de dos síntomas sugestivos nos hace pedirle al paciente prueba bacteriológica, lógica, ¿ok? Igual acá. Eh, una, una radiografía sospechosa, ¿no? De algún proceso respiratorio congestivo, ¿no? En este caso, nos hace pedir una prueba bacteriológica también, ¿ok? Esos son los casos en los que nosotros tenemos que pedir pruebas una prueba, claro, bacteriológica, en primer lugar.
o porque el paciente está presentando, se puede decir, una prueba bacteriológica, incluso en la radiografía de tórax, ya otros tipos de pruebas para pensar también una infección latente, se podría decir, pero comencemos con las bacteriológicas. En este caso, vamos a tener tres principalmente, ¿ok? O bueno, también la prueba molecular, cuatro. La prueba bacteriológica que escuchamos siempre y que sí está siempre a la mano es la prueba, la muestra de esputo, que es la baciloscopía directa, ¿ok? Es la baciloscopía directa. Ay, siempre rayo. Ya, la baciloscopía directa, ¿ok? Que consiste en hacer un esfuerzo, ¿no? Y lograr obtener que en este caso el licenciado obtenga una muestra de esputo, ¿no? Y bueno, esta va a pasar por una tinción de Ciel-Nielsen. Los resultados que nos van a decir si hay presencia de bacilos ácido alcohol resistentes van a ser los siguientes, ¿no? O sea, no se pueden encontrar si se observa de 1 a 9 en 100 campos, si se observa de 10 a 99 en 100 campos también, en menos campos, en 50 campos, si se observa de 1 a 10 o si en 20 campos se observa en más de 10. Esto ya, por ejemplo, nos da tres crucecitas. Esto realmente no ha sido preguntado en examen, pero sí es importante pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero esto no ha sido pregunta. Pero vaciloscopía no muestra de esputo, eso sí. ¿Qué pasa si hay una muestra insuficiente? ¿No? Si el paciente no hizo un buen esfuerzo, no nos dio una muestra adecuada, podemos pedir nuestra prueba molecular rápida, que tenemos nuestro test de amplificación de ácidos nucleicos. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos el GeneXpert, que es un tipo de este tipo de pruebas. Entonces, es el por qué se pide, ¿no? Un test de amplificación de ácidos nucleicos, una prueba molecular rápida, si es que tenemos una muestra inadecuada, ¿no? Acá, por ejemplo, son las muestras que se pueden obtener: mucopurulenta, sanguinolenta, mucosa o la saliva simplemente, ¿no? Y luego tenemos el cultivo, donde acá coloqué en qué caso se pide, ¿no? Se pide en caso de que al paciente se le vaya a hacer un seguimiento, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Donde ya se está uno sospechando, ¿no? Entonces, para más seguridad, un cultivo. En paciente con TB extrapulmonar. Esto es muy importante, TB extrapulmonar. ¿En quién podemos sospechar TB extrapulmonar? En pacientes inmunodeprimidos, inmunosuprimidos. ¿Cómo quién? Como las personas que tienen VIH, ¿no? Un paciente inmunosuprimido, paciente con VIH, ¿ok? En ellos vamos a sospechar y vamos a pedir su cultivo. Y también existen dos medios, un medio sólido y un medio líquido, ¿no? En el medio sólido tenemos, por ejemplo, el Lowenstein-Jensen y el método de Ogawa. Y en el medio líquido, este suele usarse para realizar pruebas de sensibilidad en medicamentos, ¿ok? Para saber, ¿no? Si los medicamentos antituberculosos van a funcionar. Entonces, eso quiero que se lleven. La vaciloscopía directa es una prueba fácil, económica, ¿no? Que se puede realizar si es que no tenemos una muestra suficiente, nos vamos por una prueba molecular rápida, como un test de amplificación de ácidos nucleicos. Cuando realizamos cultivo en un paciente que se le va a hacer un seguimiento diagnóstico, en un paciente en el que nosotros sepamos o sospechemos de una TB extrapulmonar, ¿no? O un paciente en el que se quiera hacer una prueba de sensibilidad, ¿no? Para el uso de los fármacos. Medio sólido es tanto el Lowenstein-Jensen y Ogawa, ¿ok? Eso sí que es claro, ellos son medio sólidos. Medio líquido es lo que vamos a soler usar para la prueba de sensibilidad. Y la prueba de flujo lateral de lipoarabinomanano en orina, eso sí no está en su teoría, pero sí está en las guías. Entonces, eso sí quiero que se lo lleven. Que es para personas, se suele hacer en personas con enfermedad de VIH avanzada, ¿ok? Para personas con enfermedad de VIH avanzada o con, uy, o con un CD4 menor de 200, ¿ok? Para personas con enfermedad de VIH avanzada o con un CD4 menor de 200 se suele realizar la prueba de flujo lateral lipoarabinomanán en orina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá está un algoritmo. Por ejemplo, todo esto es su teoría, solamente que bien resumido. El doctor pone como 100 o 50 PPTs, creo, para solamente el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico y otras 50 para el tratamiento. Y bueno, en caso presuntivo, como mencioné, vaciloscopía, también una prueba molecular, ¿no?
las pruebas de sensibilidad, ¿no? Para ver si a qué fármacos se van a poder usar. Pruebas complementarias, como mencioné, pruebas para ver farmacoresistencia, sensibilidad. Vamos a tener el ensayo con sondas en línea, ¿no? Se usa, es un tipo de prueba con sondas en línea. Se suele usar también para ver si se es sensible, ¿no? A ciertos fármacos, así como también lo que mencioné, ¿no? Del medio líquido, que se llama prueba de sensibilidad en medio líquido, que es el cultivo, básicamente. Prueba de sensibilidad en medio líquido. ¿Ok? Esto se suele para, dependiendo, pero en los ensayos de sonda en línea, ¿no? Para diferentes fármacos se suele realizar. Y bueno, en infección latente, o sea, cuando nosotros sepamos que hay una infección, pero el paciente, por ejemplo, no está encapsulado, hay un granuloma, ¿no? Que está evitando que el paciente desarrolle sintomatología, ¿qué podemos pedirle? El PPD, ¿no? La PPD, que también es una prueba económica en los centros de salud, por cierto, sé que no sé si les habrán pedido, pero es económica, sí saben buscar bien, porque si no es caro. Pero el PPD, ¿no? Que es una prueba, la más usada, si se puede decir, para TB latente, que se sospeche. Y en este caso, sí, bueno, un datito es que si es más de 10 milímetros la induración, ya se empieza a sospechar. Y en personas como con VIH, más de 5, ¿no? Un datito, ya que es muy común. Y luego tenemos como una alternativa ante ello, el IGRA, ¿no? Alternativa, el IGRA. ¿Ok? Esos dos, pero sobre todo el PPD. Sino alternativa el IGRA. Entonces, la vaciloscopía, por ejemplo, y la prueba de diagnóstico rápido molecular, como pueden ver acá, es un día. Es por eso que se suelen pedir al toque, ¿no? O sea, estos suelen ser un día. La vaciloscopía y la prueba de diagnóstico molecular. El cultivo suele durar más, demorar más, ¿no? Tanto sea en líquido, que este, por ejemplo, como mencionamos, es un tipo de cultivo, pero el líquido se suele usar para pruebas de sensibilidad, ¿no? Así como el ensayo en sondas en vitro. Y bueno, eso es más que nada, ¿no? Esto les pongo como datito y para que sepan cuánto suelen demorarse. Y esto sí es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta. Este cuadradito de aquí, ¿ok? Porque, ¿cómo se llama? Esto venía en examen y yo me confundí. Yo sí me confundí porque no lo revisé en su momento. Entonces, sí quiero que lo tengan en cuenta. Y en realidad es lógica, la verdad, no sé cómo me confundí, es pura lógica. Por ejemplo, bueno, si hay una infección eliminada y hay una respuesta innata, no va a estar negativo, el cuerpo no ha desarrollado una memoria inmunológica. Si ha habido ya una respuesta adquirida, puede salir positiva la prueba de tuberculina, la prueba de IGRA, ¿no? Que son pruebas para cuando ya hay un proceso más largo de la enfermedad, ¿no? Mira, mientras que infección latente también va a salir positivo la prueba de tuberculina y la prueba de IGRA. ¿Ok? Recordemos ello. Prueba en infección latente sale positivo tuberculina e IGRA. Cuando hay una enfermedad subclínica, ¿ok? Va a salir positivo la prueba de tuberculina, IGRA y también los demás pueden salir positivos. ¿Ok? Eh, ah, pero sobre todo cuando hay una enfermedad activa, sí todo sale positivo, pero no todos los pacientes te van a llegar con ese cuadro, ¿no? Muchos pacientes vienen con la infección latente, ¿no? Entonces vienen con la enfermedad asintomática o con una enfermedad que no lo puedes diagnosticar solamente pidiendo, por ejemplo, una vaciloscopía, ¿no? O un cultivo, ¿no? Tú le pides ya tu vaciloscopía, pero te sale negativo, ¿no? El frotis de esputo te sale negativo y tú dices, ah, no tiene, y está un potente agente contagioso en la calle, no, no, entonces por eso es realizar más pruebas, ¿no? Realizar varias vaciloscopías. No se recomienda al menos tres, es algo que no dije, al menos tres vaciloscopías, ¿no? Entonces eso, para infección latente sale positivo, ¿no? Tanto prueba de tuberculina como IGRA, ¿ok? Y eso es más importante, y tanto en la enfermedad subclínica de la enfermedad, ¿no? Así como la enfermedad TB activa, eh, estas, por ejemplo, también suelen salir positivas ya todas las pruebas casi. Para la infección latente, el tratamiento suele ser una terapia preventiva, que ya veremos luego, y para la enfermedad subclínica, cuando ya hay una enfermedad en sí, vamos a dar una terapia multidroga, ¿no? Que suelen ser de 3 a 4 fármacos, más 4 fármacos, 4 fármacos. ¿Ok? Entonces, ahora viene esta pregunta, chicos, que como ve, está más rayada que no sé qué, porque en su momento me dio cólera equivocarme ahí, porque era muy sencillo saberlo.
Así que chicos, después de repetir 50 veces, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta ahí? Nos dice ante sospecha de TB latente. ¿Qué prueba diagnóstica es positiva? A ver si me dicen esa, para que no se confundan como yo. ¿Alguna, chicos? En este caso sería prueba de tuberculina y ensayo de liberación de interferón gamma, que sería IGRA. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Serían esas dos. Serían estas dos y estas dos no, son falsas, no, porque sabemos que no podrían ser, porque hay un granuloma. El granuloma está encerrando todo ese proceso, que es el objetivo del cuerpo, ¿no? Entonces es por eso que aunque bote, puede ser que no encuentre, ¿no? Puede haber también una mala muestra que está haciendo el paciente, ¿no? Entonces todo eso puede afectar. Entonces lo que sí afecta es la prueba tuberculina, porque se nota la reacción del cuerpo y también del IGRA, ¿no? Que es la liberación del interferón gamma. O sea, el interferón gamma sabemos que es el que está actuando, no es el que va a liberarse por el linfocito y va a activar al macrófago y va a hacer que se liberen más monocitos, que se transformen en macrófagos y de esa forma se pueda formar el granuloma, ¿no? Entonces, ese es el porqué. Y luego tenemos la pregunta 40 donde nos dice, esta sí está bueno, para pensar un poquito. Se trata de una mujer de 25 años, trabajadora sexual que tiene VIH. Ya, acá la palabra importante es VIH. Presenta tos seca por más de 15 días, acompañada con expectoración hemucoica. En su radiografía se observa una radiopacidad en el lóbulo superior derecho, cavernas, ¿no? Cavernas, algo que también no mencioné, puede verse en la radiografía, ¿no? eh, Se le realizó la prueba IGRA y salió positivo. ¿Qué indicación le daría usted al paciente ante la sospecha de TB pulmonar? Ustedes están sospechando que el paciente tiene tuberculosis. ¿Qué exámenes qué examen y qué le darían ustedes? Bueno, no, eso de darse, solo díganme el examen, porque aún no hemos visto tratamiento, pero ¿qué examen ustedes piensan que se le daría? A ver, el tratamiento está entre estos dos. Entre esos dos, no les enseñó tratamiento, no me di cuenta de esto. Pero ¿cuál ustedes creen que es? Entre la A y la B. Es una paciente con VIH positivo. Vaciloscopio. Ya. A ver, en este caso ya, esa es una pregunta trampita. Es una pregunta trampita. ¿Por qué no sería una vaciloscopía? ¿Por qué nosotros tendríamos que pedirle cultivo? Porque, como sabemos, la vaciloscopía, bueno, la vaciloscopía no se suele pedir en pacientes que tengan sospecha de TB extrapulmonar, ¿ok? El cultivo es el ideal para pedirle al paciente que tiene TB extrapulmonar. ¿Y quiénes suelen tener una TB que puede haber migrado, o sea, que puede haberse diseminado? Son los pacientes con VIH, ¿ok? Ese es el por qué no vamos a pedir una vaciloscopía. Se pide primero cultivo en caso presuntivo de paciente con TB extrapulmonar. Idealmente, principalmente, como sabemos, podemos pedir es un esputo, es una prueba rápida, pero cuando ya estamos sospechando en un paciente, algo que no les mencioné, que tal vez en la teoría, paciente que más de un año que ha dejado de tomar su targa, también hay que hacerle un cultivo al toque, un cultivo. Paciente que es un alto sospechoso de TB extrapulmonar, ¿ok? A ese tipo de pacientes se le pide cultivo. Es una pregunta trampita. Es por eso que coloqué. Literalmente les he colocado todas las preguntas desde el verano hasta el que viene mi examen. Pero es el por qué se pide cultivo. A todo paciente con sospecha de TB extrapulmonar. ¿Y quiénes son los principales? Los inmunosuprimidos, como los que tienen VIH. O bueno, en este caso SIDA, ¿no? También, que es una complicación tardía de esta enfermedad. Y bueno, si alguno igual tiene alguna duda, me puede decir, chicos. No hay problema. A ver, ahora pasemos al otro. Esta vez vamos de más rápido. Ya estamos acá. Más que nada son las preguntas las estas. Ahora sí vamos con lo bueno, que son los medicamentos. ¿Ok? En este caso tenemos, bueno, le puse título la tuberculosis y la sensibilidad a los fármacos. Vamos a tener dos tipos de tuberculosis en este caso. Está una tuberculosis sensible y una tuberculosis resistente.
¿ok? La tuberculosis sensible es aquella que la isoniazida y la piracina y la rifampicina, perdón, van a poder atacarla. Pero ya empezamos a decir resistencia cuando va a necesitar de otros medicamentos porque los que se suelen usar en la práctica médica no están funcionando. Entonces, sensible es cuando no hay una resistencia a la acción farmacológica, mientras que resistente, como ya saben, es cuando sí hay. Y este se va a subdividir, ¿no? Puede haber una resistencia a la isoniazida, una resistencia a la rifampicina, ¿no? Una multidrogo resistente, extremadamente resistente y extensamente resistente. ¿Ok? Resistente a isoniazida, a rifampicina, por sí solos, uno solo es a isoniazida, el otro solo es a rifampicina, ¿no? En el multidrogo resistente es cuando hay resistencia tanto a la isoniazida y a la rifampicina, ¿no? Extensamente resistente es cuando, además de que haya una resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, hay una resistencia a cualquier otra fluoroquinolona, ¿ok? A cualquier otra fluoroquinolona. Y extensamente resistente es cuando también se detecta, además de lo que se ha mencionado, un medicamento del grupo A de los medicamentos antituberculosos cuando hay resistencia. ¿Ok? Ya puede ser, aparte del moxifloxacino levo, o, ¿no? Que es un fluoro, una bedaquilina o linezolid. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora sí vamos a ver la escala, la parte diagnóstica de esto de aquí. Uy, siempre se me pone así. En TB sensible y en TB resistente a medicamentos. ¿Ok? Entonces, en TB sensible, por ejemplo, acá esto ya no se usa, acá yo me confundí, acá ya no va esto. Esto también les puse una preguntita porque esto ya no va. Esto es en las guías antiguas. Por ejemplo, el año pasado en el examen se validaron dos respuestas, que creo que le puse acá al este para que lo tengan en cuenta, porque pasó esto. Esto ya no es, solo es RH, como está acá. En la guía actual solo nos dice RH, porque ahora la dosis es diaria. ¿Ok? Primera fase para cualquier paciente, ya sea TB pulmonar, TB extrapulmonar, sea niño, sea adulto, ¿ok? Sea embarazada, porque los fármacos, estos cuatro fármacos de primera línea, no son teratogénicos. Esto también quiero que tengan en cuenta. Embarazado o con o sin infección con VIH, ¿ok? Se va a prensar que inicialmente es sensible, a menos que hayan factores de riesgo o algo que nos diga que el paciente ya puede haber tenido una resistencia. ¿Como cuáles? Como que el paciente, eso lo vamos a ver también en un ratito, que el paciente haya estado en contacto con un paciente que tenga una TB multidrogoresistente, ¿no? Que tenga una resistencia a la rifampicina, entonces ahí nosotros podemos sospechar, ¿no? ¿No? Que quizás el paciente ya no va a responder, pero mientras tanto nosotros pensamos en un sensible. ¿Y qué le damos? En la primera fase se da 2 meses de los cuatro fármacos. ¿Cuáles son? Acá, por ejemplo, esto lo puse para borrar. Está el famoso RIFE, ¿ok? Yo siempre me acuerdo de eso. Puedo decir que lo que nunca me he olvidado, nunca, en todo lo que hago en la carrera, es el RIFE. Así que acuérdense, supongo que ustedes también. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Para mí la F es una Z, ¿ya? Yo siempre me acuerdo con el RIFE, pero sería RICE. Así que mejor pongan RICE, ¿ya? Para mí siempre ha sido como una Z, pónganle RICE. Y piracinamida y etambutol. Son los cuatro medicamentos que se usan en la primera fase, se usan los cuatro, y en la segunda, que dura 4 meses, ¿no? Y también es diario, se usa solo la isoniazida y la rifampicina. ¿Ok? Es por eso también que estos fármacos se puede crear mucha resistencia a ellos, ¿no? El cuerpo aprende a atacarlos, el cuerpo aprende como sea, o mejor dicho, la bacteria aprende a escondérseles, aprende a ser más resistente frente a ellos, ¿no? Entonces, ese es el porqué también. Entonces, en total son 6 meses de tratamiento, ¿no? Para una persona sensible, sí, una persona que vamos a decir normal, ¿no? Mientras que si el paciente tiene, por ejemplo, un problema de, ya sea una TB miliar, ¿no? Una TB extrapulmonar o TB miliar, si es en niños, ¿no? Esto se va a cambiar la segunda fase. La primera se mantiene, ¿no? Si es una persona completa, un adulto normal, ¿no? Se da los 6 meses, los cuatro fármacos y los otros 4 meses solo la isoniazida y la rifampicina. Si el paciente
es un paciente que se sospecha de TB miliar o TB extrapulmonar, ¿no? Eh, o como también, como puede ser, bueno, TB en el sistema nervioso central, eso lo abarca, ¿no? TB extrapulmonar, vamos a cambiarle la segunda fase. Y lo mismo en niños. La primera fase es normal, ¿ok? 2 meses de los 4 medicamentos. Pero en la segunda fase, en TB extrapulmonar, es 10 meses, ¿ok? Es 10 meses. Y en caso de que no sea, que sea en niños, se va a dar 2 meses en ambos. Entonces, lo normal es que sea 2, 4. Cuando hablamos de extrapulmonar, es 2, 10. Y en niños es 2, 2. ¿Ok? Y también tener en cuenta la cantidad de dosis, ¿no? Es diario. Y también se puede dar corticoterapia sistémica en corticoterapia como prednisona, por ejemplo, es un datito en pericarditis, cuando hay pericarditis, ¿no? Con TB también, ¿no? Asociada a TB, ¿no? La causa, ¿no? La inflamación del pericardio por este virus, TB miliar o TB del sistema nervioso central. No se puede dar ello. Y bueno, eso sería todo por la parte de TB sensible. Pero si nosotros hablamos de TB con resistencia a los medicamentos, vamos a poder dividirlo en 3 grupos. Y vamos a comenzar desde el A, B y C, como dice su nombre. ¿Ok? En el caso del A, vamos a usar al moxifloxacino o levofloxacino, a la bedaquinina y al linezolid. ¿Ok? En este caso, algo que me gustaría, no sé si la siguiente pregunta tiene que ver con eso, creo que no. Ay, mira, acá me olvidé cerrarlo. Por ejemplo, no sé si la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ya vi que no, pero el moxifloxacino y el levo, mejor dicho, las fluoroquinolonas tienen un efecto adverso que van a venir en el examen. Estoy segura, va a venir en el examen. ¿Qué sucede? Prolongación del segmento QT, ¿ok? Se va a prolongar el QT. Pero ¿quién tiene mayor efecto sobre este QT? El moxifloxacino. Es por ello que por eso cuando se le va a aplicar este medicamento al paciente, se va a tener que hacer un control estricto a nivel cardiovascular por este aspecto. El levofloxacino tiene como que genera un efecto menor en esta prolongación que el moxifloxacino. Eso sí es algo que quiero que tengan en cuenta. Pero bueno, sigamos. Grupo A, las fluoroquinolonas, ¿no? Moxi, levo, bedaquinina y linezolid. En el grupo B, si no es suficiente con estos fármacos, agregamos 2 otros medicamentos. Clofazimina y cicloserina. Clofazimina y cicloserina. Algo que quiero que tengan en cuenta es que en su teoría les sale los aminoglucósidos y también el grupo C cambia, pero eso ya no está. O sea, al final de su teoría el doctor sí coloca, eh, sigue a colocar la guía actual, pero antes, por ejemplo, acá lo tengo, por eso lo dejé abierto, les coloca esto, ¿no? Grupo C, les coloca el grupo B y les coloca esto, pero esto ya no se usa, ¿ok? Esto es antiguo, esto ya no se usa. Las guías actuales nos hablan de que para el grupo B se usa la clofazimina y la cicloserina. Y para el grupo C se va a usar, por ejemplo, el imipenem y cilastanina, ¿no? O también, por ejemplo, meropenem. También acá está en el grupo C la piracinamida, tambutol, amicacina, etionamida, ¿no? El de la manita también, ¿ok? Pero esos son cambios, eso quiero que tengan en cuenta. Realmente espero que no les vengan preguntas de ello. Pueden tenerlo en cuenta, no los aminoglucósidos causan nefrotoxicidad o toxicidad, no eso, pero realmente si viene, incluso me pueden decir que no está ya en las guías actuales, aunque no ha venido del ciclo pasado preguntas sobre ello. Pero eso es una guía antigua. Más que nada, esto es lo que se toma en cuenta ahora. ¿Ok? Em, Clofazimina y cicloserina grupo B. Y en el grupo C yo me acuerdo de los programapenems, ¿no? Imipenem, cilastanida y meropenem. Esto es memoria, chicos. Es memoria, más que nada. ¿No? Y todo se empieza desde el A, no el A, el B, no el B, el C. ¿Ok? El C es cuando ya no se pueden utilizar los del A y el B. A ver, los de A y el B. Ok. Entonces acá ya está la respuesta. Acá, esta es la pregunta que a mi ciclo les digo que hubo esa disputa que al final se hizo valer y esto es porque esto es la antigua. Esto es banco también. Si han revisado banquito ya se van a dar cuenta que esto es banco, por eso yo lo marqué, porque sabía que era banco, pero en la guía actual esta es la correcta. ¿Ok? Por eso validaron ambas, porque esto era banco, pero esta es la correcta.
¿Ok? Nos dice un paciente mujer de 25 años que acude porque presenta tos seca persistente. Puede ser tos seca, luego puede pasar con flema, acompañado con expectoración mucoica, anorexia, ¿no? Atastenia, ¿no? También otros síntomas de la anorexia, la astenia, ¿no? Cansancio. Indica, por ejemplo, que vive con 10 personas. Esto también es un factor de riesgo, ¿no? Mucha gente, eh, cuando se está con mucha gente en lugares muy cerrados, tiene un nombre que ahorita se me olvidó ese cuando estás con mucha gente en lugares cerrados, también es un riesgo, ¿no? Porque están ahí respirando entre todos. Es por eso la ventilación muy importante también. No, se visualiza una radiografía sospechosa. Es el mismo caso que leímos, creo. Entonces, ¿cuál sería la indicación ante ello? ¿No? Es una paciente de 25 años, una paciente joven, ¿no? No tiene ningún riesgo de tener una, una tuberculosis resistente. Entonces, ¿qué empezamos? Con lo que debemos empezar. Dos, cuatro. Dos de los cuatro fármacos, el Rife o Rice, y cuatro de isoniazida y rifampicina diario ambos, diario, porque ahora así es la guía. Así que pueden quejarse si vuelve a pasar eso. Y bueno, ahora con esto de acá, vamos a ver cuando ya hay resistencia. Como mencioné, puede haber resistencia a isoniazida, entonces no se usa isoniazida, lo vamos a cambiar por el levofloxacino, ¿no? En este caso, una fluoroquinolona, se cambia por 6 meses. ¿Ok? Eso es fácil. Resistente a SIDA se cambia por levo, una fluoroquinolona, ¿no? En caso de que sea multidrogo resistente o que sea resistente a rifampicina, se va a usar dos esquemas. Se puede usar dos esquemas, ¿ok? Este esquema, por ejemplo, no tiene, el nombre del esquema es esto, ¿ok? Se usa también por 6 meses, bedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacin. ¿Ok? Se usan estos cuatro fármacos. Es memoria. Bedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacina. Si, por ejemplo, este no se puede usar, ¿no? O, por ejemplo, no sé, no, pero no se puede usar o o hay una contraindicación o algo así realmente que nos diga que no podemos usar esto, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga un daño, una patología cardíaca, por ejemplo, tener más cuidado con el MOXI o algo así, podemos bajar a la otra, ¿no? Que hay dos esquemas, que sería este de 9 meses, que es la bedaquilina, el linezolid, ¿no? El levofloxacino, ¿no? Acá es el levo, clofazimina y piracinamida, ¿ok? Este es un esquema, ¿no? Algo que quiero que recuerden es que el moxifloxacino está un poco más asociado a la prolongación del QT que el levofloxacino, ¿ok? Entonces, si intentamos fijarnos en un menor daño al paciente, por ello podríamos aplicar esta de acá. Pero realmente nos dice que este esquema es aplicado para aquellos que no están cumpliendo criterios para este de acá. Entonces, todo depende del doctor, depende del caso del paciente. Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, el primer esquema nos dice bedaquinina, pretonamida, linezolid y moxi. En otro caso, no. Bedaquinina, linezolid, levofloxacino. Si es el levofloxacino, yo lo asumo acompañado de su clofazimina y una piracinamida. ¿Ok? Este es un caso alternativo que no se puede usar una clofazimina, ¿no? Ya no usamos, por ejemplo, acá yo asocié el levofloxacino con la clofazimina. No se puede usar clofazimina, no se usa levofloxacina. Se usa bedaquilina, linezolid, moxifloxacina y piracinamida. No es como que estos van juntitos, algo así yo lo asocié para acordar. ¿No? Bedaquilina, linezolid, moxi y piracinamida. Y luego cuando hablamos del otro que es preextensamente resistente, ¿no? Que además hay eh, una, una resistencia a una fluoroquinolona, además de lo anterior, se va a usar una bedaquinina, una pretonamida y linezolid, ¿ok? Por 6 meses. Por 6 meses. Bedaquinina, pretonamida y linezolid. En el primer esquema. Si está contraindicado, pasamos al otro, ¿no? Primera fase, 6 meses, bedaquinina, linezolid, clofazimina, perdón, clofazimina. Luego está cilastina, perdón, clofazimina, cilastina y la piracinamida, ¿ok? Entonces, esto es si no cumple este esquema de aquí. ¿No? Si no cumple este esquema de aquí, que es la bedaquinina, la pretonamida y el linezolid en pacientes con eh, TB preextensamente resistente, se pasa al siguiente esquema, ¿no? Que tiene dos fases, de 6 meses la primera y de 12 meses la segunda.
6 meses bedaquinina, linezolid, clofazimina, cilastina y piracinamida, ¿no? Y los otros 12 meses solo es linezolid, clofazimina, cilastina y piracinamida, ya no bedaquinina. ¿Ok? Algo que también me olvidaba es que el TB resistente isoniazida, a rifampicina, multidrogo resistente y preextensamente resistente son orales. ¿Ok? Es oral. Oral, ese también es oral. Uy, ese también es oral. ¿Ok? Ese también es oral. Mientras que la extensamente resistente es por vía parenteral. Paren- ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. En esto es 18 meses y los medicamentos que se dan ya son, por ejemplo, del grupo C, ¿no? Ya no van a funcionar los demás. Son más fuertes, son más potentes, así que también tienen más efectos adversos. Por eso es que siempre están al último, porque los carbapenems ya son muy fuertes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. Está el imipenem, por ejemplo, la cilastina, ¿no? La cilastina. Otro es meropenem de la manit y cicloserina, ¿no? Imipenem, cilastina, meropenem, de la manit y cicloserina. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Debe un repasito porque este es un poquito pesado, ya lo sé. En, en este caso, vemos en una TV sensible, ¿no? 4-6. Lo que se cambia es hay un caso especial, ¿no? Y el 6 solo son dos fármacos, isoniazida y rifampicina. Si hay un paciente que tenga una sospecha de TB miliar extrapulmonar, lo cambiamos a 2-10. Si es de niños, 2-2. ¿Ok? Se puede dar corticoterapia en caso de algunos casos de extrapulmonar como estos. Luego, nuestro paciente es sospechoso de una TB con resistencia a los fármacos. Nos vamos a los grupos A, B y C, ¿no? Donde están nuestras fluoquinolonas, bedaquinina, linezolid. El grupo B está la clofazimina, la cicloserina. En el grupo C ya nuestros carbapenem, imipenem con cilastina, ¿no? El meropenem, o delamanid, piracinamida, tamutol, amicacina y etionamida. Y bueno, luego pasamos al otro con TB resistente a isoniazida, donde se cambia la isoniazida por una fluoroquinolona como el Evo, multidrogo resistente, ¿no? O rifampicina, ¿no? Cambiamos a escala de 6 meses en el primero, que es bedaquinina, pretonamida, linezolid y moxi. Luego pasamos al otro, en donde como ya no se da moxi, en lugar de moxi se da levo y clofazimina, ¿no? Y lo mismo, bedaquinina, linezolid y en este caso piracinamida, ¿no? Levo, pues, si no se puede usar si no se puede usar clofazimina, perdón, se usa bedaquinina, linezolid y piracinamida. Y luego tenemos el preextensamente resistente, ¿no? En donde estos también siguen siendo orales. Todos son orales, excepto el último, extensamente resistente. El oral también acá son tres porque es resistente a las fluoquinolonas, bedaquinina, pretonamida y linezolid. Y en el otro es ya 6 meses y no se puede usar este, ¿no? Bedaquinina, linezolid, clofazimina, cilastina y piracinamida. Se baja, se quita la bedaquinina, ¿no? Y 12 meses. Y extensamente resistente, 18 meses, ¿no? Los carbapenems, imipenem, cilastina. Entonces, bueno, lo repetí para que lo tuvieran en claro. Y acá está un resumen de todo ello. Este es un resumen de todo lo que he mencionado, vía parenteral, ¿no? Y también se va a dar en casos de preventivo, ¿ok? Cuando se haya sospecha de que el paciente ha estado en contacto, ¿no? Con una persona que ha tenido la patología, ¿no? También, por ejemplo, en caso de que salga un PPD con más de 10 milímetros, ¿no? Una prueba inmunológica positiva. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. No, un paciente con VIH que dije que abandonaron el Targa más de un año, ¿no? Paciente con TB que no haya recibido tratamiento preventivo antes, ¿no? Es importante que lo reciban cuando se diagnostica esta patología, ¿no? Y el tratamiento preventivo, esto no suelen preguntar, pero ahí los dejo para que lo tengan en cuenta. Esto, por ejemplo, en mi PPT no está. Eso lo han agregado en la suya, en la de ustedes. Está para sensibles, no depende de la edad, ¿no? De 2 a 14 años, más de 14 años y cuando es menos. Menos de 2 años hay dos, ah, hay dos tipos de combinaciones, se puede decir, ¿no? En una está la rifampicina y la isoniazida en dosis fijas combinables, ¿ok? En este caso diarias. ¿Qué quiere decir dosis fijas combinables? Que vienen combinadas.
resumen, ¿no? O la otra es que sean monofármacos, ¿ok? Para en caso de los niños menores de 2 años. Y en caso tengan de 2 a 14, se puede usar isoniazida con rifapentina, ¿no? Isoniazida por rifapentina o isoniazida con rifampicina, ¿no? Por 3 meses cada uno. Isoniazida con rifapentina o isoniazida con eh, rifampicina. ¿Ok? Rifampicina, esta se me fue el nombre, rifampicina. Y más de 14 años es igual, ¿no? Es muy parecido realmente. Es igual. Solamente este que sí es ambas. En este caso es dosis fijas combinadas. En caso de menos de 2 años son monofármacos. Es lo mismo. 3 meses. No por 3 meses. Y las dosis. Ujú. Pero esto no es nuevo para ustedes, por ejemplo. Y luego tenemos las drogoresistentes, ¿ok? Esto es para los sensibles, dependiendo de la edad. Y esto es para los pacientes con resistencia, que pueden tener resistencia. Entonces, si ha habido un contacto con resistencia a la isoniazida, vamos a dar rifampicina solita por 4 meses. Y si es un paciente haya tenido, que tenga resistencia a la rifampicina o multidrogo resistente, le damos un levofloxacina. ¿Ok? Entonces, paciente que se sospeche de resistencia, que ha tenido ya sea isoniazida, se le da su otro amiguito, que también suele tener resistencia, que es la rifampicina. Si es que si ha habido resistencia a rifampicina o multidrogo resistente, se da un levofloxacina, una fluoroquinolona. ¿Ok? Y acá lo que les mencionaba, la TBC en embarazo, que es la misma que la TB sensible. No hay efectos teratogénicos en estos fármacos hasta ahora comprobados. Ok, ya, ahora, ya terminamos la parte farmacológica. Ok, todo es memoria, chicos, todo es memoria y asociación para esta parte del tema. Ok, sé que es mucha información, pero ya saben la importancia de que lo repasen con tiempo. Por favor, repasen Tera con tiempo. Tera es un curso filtro. Yo sí puedo decir que sí se ha llevado gente, no es porque esté difícil, sino porque es la abundancia y como vale 2 créditos, lo dejan al final. Entonces, es el consejo que les puedo dar, como ya pasé este temita, es que sí revisen. Y se les va a quedar y les va a servir para el hospital y van a sorprender a sus doctores. Y porque vale mucho esto. Entonces, sigamos. Ahora están los efectos adversos. ¿Ok? Esto también ha venido en examen. Acá les voy a decir las que han venido para que ya lo tengan más en cuenta y que se ha repetido ya 3 veces en el mismo examen, así que hay alta probabilidad que vean ustedes, que es, por ejemplo, la fluoroquinolona. Como dije, hay una prolongación del intervalo QT. Entonces, ¿quiénes son los que usamos nosotros? El levofloxacina y el moxifloxacino. ¿Ok? El levofloxacino que tiene un riesgo, pero ¿quién tiene más riesgo? El moxi. ¿Ok? Alto riesgo. Entonces, ese es un efecto adverso que tienen las fluoquinolonas. También hay otro que es el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica crónica. Esto ha venido ya en 3 exámenes, chicos. Esto sí tenganlo en cuenta. Entonces, prolongación del QT, ¿no? Y síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica crónica. Eso, principalmente este, tengan en cuenta. Luego también podemos sacar por los demás isoniazida, ¿no? Que tiene un daño hepático, ¿no? Neuropatía periférica, reacciones cutáneas también genera, ¿no? La rifampicina también daño hepático, síntomas gastrointestinales, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta. Eh, También tenemos la piracinamida genera poliartralgias, hiperuricemia, síntomas gastrointestinales, etambutol, neuritis retrovulvar, ¿no? Luego está también la bedaquinina. Este también ha venido, chicos. Me olvidé subrayarlo. Este también ha venido. La bedaquinina. Así está subrayada. La bedaquinina. Prolongación del intervalo QT. Igual la pretonamida. No ha venido esta, pero también prolongación del intervalo QT. La clofazimida también. Y del Lenavit también. Prolongación del intervalo QT. Ok, pero sobre todo recuerden bedaquinina y fluoquinolona. Intervalo QT. Ok, aumenta. Intervalo QT. La bedaquinina. La pretonamida también, prolongación, clofazimina también, el inesolid, neuritis óptica genera, ¿no? El gabapenén, convulsiones, colitis pseudomembranosa, ¿no? Proceso inflamatorio, ¿no? Todo ello. Y esto es de su teoría, ¿no? Que también lo coloqué. Eh,
Y bueno, ahora tenemos dos preguntitas. Ya estamos por acabar, chicos. Esta es la última, las últimas preguntas. Ya lo otro, rapidito. A ver, el esquema cortado oral, que es todo lo que hemos hablado, el esquema TBC, ¿no? Para en caso de multidrogo resistente suele ser de 9 a 12 meses. Y se basa en cuatro fármacos. ¿Cuál de estos fármacos, ¿no? Del que se da para multidrogo resistente, eh, se asocia a prolongación del intervalo QT? ¿No? Recordemos que, por ejemplo, hay dos esquemas, ¿no? Del que hablamos. En este caso, hay un esquema de 6 y de 9 meses, ¿no? En este caso, si hablamos del de 9, hay un fármaco que está asociado al intervalo QT. ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Cuál es, chicos? Quinina. Sí, exactamente. Muy bien. Beta-quinina. Es beta-quinina. Acá está. Acá. Beta-quinina. Este de acá, que viene para multidrogo resistente, ¿no? En el que sea de 9 meses. Sabemos que se pueden alargar a veces los esquemas dependiendo de cómo reacciona el paciente, por ejemplo, si a un tiempo después de haberle dado el tratamiento no se ven mejorías, ¿no? Entonces se puede aumentar. Entonces, por eso suele ser 9 a 12 meses el tiempo. Y el último es el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica, son un tipo de RAM dérmica y cutánea. ¿Cuáles de los siguientes antituberculosos empleados en TB drogoresistente causa esta RAM? Sobre todo sáquenlo por uno, que es la que nos han mencionado, pero el otro también es usado. ¿Cuál de ustedes creen que es la respuesta? ¿Alguno sabe esa, chicos? Lo mencioné. Hay fármacos que están asociados. Hay un grupo farmacológico que está asociado a este síndrome y a la necrosis epidérmica tóxica. Esta pregunta también ha venido varias veces. ¿Alguno que me lo pueda decir? Más que nada por el primer fármaco que está escrito. Más que nada por eso. Sería bedaquina y etambutol. No. En este caso sería el levofloxacino y la tiacetona. La tiacetona no lo mencioné. También es bueno, no es, no está muy usado. Según la teoría, sí, pero no está en las primeras líneas, si se puede decir. Pero el levofloxacino, por este lo vas a identificar. ¿Quién suele causarlo? Bueno, este es que en su teoría les van a dar un grupo gigante de fármacos que les digan que están asociados al síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica. Entre ellos está la tiacetona, entre ese grupo farmacológico, pero ya asociado más que nada al tratamiento antituberculosis que nosotros vamos a ver, está el levofloxacino. Es por ello, sáquenlo, más que nada, ¿ok? Más que nada, este también, pero no es muy usado, a este, levo, porque las fluoroquinolonas están asociadas con este síndrome. ¿Ok? Las fluoroquinolonas están asociadas con este síndrome, con el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica crónica. Esto ha sido pregunta de examen varias veces, chicos, varias veces, varias veces. El síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica crónica se asocia. Las fluoroquinolonas, entre ellas está el Evo y el moxifloxacino. ¿Ok? Y ya, en el caso de las contraindicaciones, tenemos las siguientes. Esto tampoco ha sido preguntado en exámenes hasta ahora, los coloqué para que lo tengan en cuenta. Isoniazida, como sabemos, aumenta las transaminasas, daño hepático, entonces no en enfermedad hepática, ¿no? Lo mismo con la piracinamida, que se subrayé, el etambutol en pacientes con problemas de visión, ¿no? No está contraindicado, fluoroquinolonas, en gestantes con precaución esencial. No, aunque no se ha observado efectos terapéuticos, igual con la etonamida, tener un poco más de cuidado, bedaquinina, linezolid, ¿no? Clofazimina, ¿no? La pretonamida, que está contraindicada en pacientes en quienes la bedaquinina y el linezolid es contraindicado, ¿no? En gestantes también, y de la manida también, cuando hay hipersensibilidad a del
bueno, a este fármaco, ¿no? Y si la albúmina sérica es menos de 2,8. Pero esto no ha sido preguntado, chicos, ténganlo en cuenta nada más. Y los requerimientos nutricionales, para que tengan en cuenta que cuando un paciente tiene, como les mencioné, no hay que ver la parte no farmacológica también para ver la farmacología de problemas de todo el paciente en total, ¿no? El paciente también tuberculoso, tiene una alimentación especial, ¿no? No se va a alimentar como nosotros. La energía depende si está desnutrido, ¿no? 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal, ¿no? Pacientes asintomáticos, aumentar el 10% de su requerimiento normal calculado, ¿no? Aumentar el requerimiento calórico del paciente, la necesidad, la energía del paciente en este caso. Las proteínas también se recomienda una cantidad, no uno de 1,5 gramos por kilogramo, por ejemplo, las grasas también, evitar un consumo excesivo de grasas, ¿no? Vitaminas y minerales también, ¿no? Todo eso para que tengan en cuenta, ya que el paciente es manejado tanto farmacológica como no farmacológicamente. Y bueno, eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. ¿Alguno tuviese alguna duda? Algo que no ha quedado claro. Realmente este tema es muy memorístico, sobre todo los fármacos, pero es cosa de que lo asocien y que practican. ¿Ok? Acá yo les he puesto todas las preguntas de todo el examen de mi ciclo y de todo verano. ¿Ok? Hay algunas más preguntas en bancos, pero estas son las que yo tengo. Y bueno, si alguno tuviera alguna duda, me podría indicar sin problema. ¿Ok? Me avisan, chicos. Ujú. Voy dejando de compartir, si no, también de grabar.